Hola, ¿qué tal mi gente? Bueno, continuamos con el bolso o el morral que les he mostrado. En este momento vamos a pegar este bolsillo que previamente hemos marcado con mina plata, ahí se puede apreciar, y esa es la marca que vamos a seguir para pegarlo. Acá tenemos el bolsillo, es este, que es un bolsillo que va al frente, bolsillo parchado se llama o le dicen, y lo tenemos con tapa. Vamos a pegar el bolsillo y la tapa. Y también vamos a pegar el bolsillo que queda en la parte de arriba. Este es un bolsillo que, aunque es pequeño, le hace dar un plus muy bonito al bolso. Entonces lo vamos a pegar, ya también previamente lo hemos marcado. Acá se pueden ver las marcas. Esta marca que se ve es la que vamos a seguir, ya que había hecho una, pero hice una corrección para que el bolsillo quede totalmente derecho. Entonces vamos a proceder a pegarlo y síganme en el paso a paso de este bolso que va a quedar muy bonito al final. Lo que vamos a hacer es pegar la tapa. Pegamos primero la tapa y después pegamos el bolsillo. De la guía que tenemos ahí, la tapa va de esta orilla a esta orilla de esta marca. Acomodamos cerciorándonos que quede bien derechita. Y nos venimos al ancho de la pata sobre esta costura. Y ahí mismo empezamos con el bolsillo. Por seguridad hacemos un atraque también. Y nos vamos tapando la línea, no nos hacemos adentro, la tapamos, porque si nos hacemos adentro, no, el recorrido no nos va a dar. Entonces la idea es ir tapando la mina plata. Y con eso evitamos después limpiar también. Aquí cuando lleguemos a esta parte vamos a ver que este centro coincida con el centro del bolso. Eso va a hacer que el bolsillo quede totalmente derecho. Ahí como pueden ver está coincidiendo centro con centro. Listo, ahí ya hemos terminado de pegar o de parchar el bolso. Lo acomodamos y podemos ver que el bolsillo ha quedado muy bien. Ya lo que faltaría acá sería ponerle las hebillas, que eso ya sería el último proceso que haríamos. Entonces procedemos a pegar el bolsillo de arriba. Guardamos esta tapa aquí para que no nos estorbe y quitamos el cajón. ¿Por qué? Porque de esa manera se puede manipular mejor el bolso. Se puede hacer totalmente con el cajón, pero lo voy a hacer sin el cajón. Listo, entonces como ya tenemos todo marcado, hemos sacado bien los centros, igual manera en este, entonces ponemos centro con centro acá. Igualmente cubrimos
la marca que hemos hecho, la mina plata, la vamos cubriendo y lo vamos llevando por toda la orillita. Aquí vemos que también coincide el centro del bolsillo con el centro de arriba. A ver si alcanza a apreciar, pero entonces acá tenemos un centro que va a coincidir con este. Y eso va a hacer que el bolsillo quede centrado. Eso es la importancia de sacar los centros, de que todos los centros coincidan. Importante ir tapando la marca, porque si nos hacemos muy adentro, el bolsillo no nos va a casar como realmente debe ir. Ya hacemos una comprobación y si vemos que el bolsillo va a llegar totalmente. Esta es quizás la parte más complicada, pero al hecho de estarla haciendo en esta máquina se nos facilita porque podemos manipular mejor el bolso. Al igual también lo podemos hacer en la máquina plana, pero es un poquito más dificultoso. Mire, aquí pueden ver, no nos está sobrando ni nada, va coincidiendo todo bien. Entonces lo vamos acomodando, acomodamos bien. Y aquí podemos ver que está llegando en su punto. Ni nos sobra ni nos falta. Hacemos una puntadita de seguridad. Y ahí ya con eso hemos terminado de parchar los dos bolsillos. Ahora vamos a ver qué tal nos ha quedado. Mire, ya sacamos otra vez la tapa. Y así nos ha quedado este frente. El próximo paso a seguir con este frente es ponerle el vivo. Primero le vamos a poner la tela y le ponemos el vivo y ya después procedemos a cerrar todo lo que es el fuelle con el cuerpo y el espaldar, el frente y el espaldar. Listo. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es ponerle la tela y le vamos a pegar también el vivo. Entonces la tela la acomodamos bien, quede bien acomodadita. Cercioramos que esté bien pegada, que quede bien en las orillitas. La acomodamos que quede bien pegada. Y ahora procedemos a pegar el vivo. Lo vamos a hacer de la siguiente forma. Recuerdan que cuando lo estábamos haciendo dejamos este espaciecito acá. Este espaciecito es donde va a terminar. Entonces iniciamos desde el centro, pero no iniciamos directamente desde acá, desde la punta, sino que iniciamos por ahí unos 2,5 centímetros adelante. Ahí. Hacemos un atraquecito ahí, suave, y empezamos. Con esta mano, con la mano derecha, llevamos el vivo y con la izquierda vamos girando el bolso. Y lo vamos acomodando que quede bien en la orilla.
En las curvas le podemos hacer más despacio para que nos quede bien acomodado. Y aquí vamos culminando. Acá nos fijamos y hacemos el corte ahí para que quede un empate bien hecho. Con la tijera cortamos y lo acomodamos bien acomodadito. Con el rematador nos podemos ayudar, o con el dedo. Ahí nos ayudamos con el rematador o con algo. Listo, ya ahí hemos terminado de pegar nuestro hilo. Ya lo único que hacemos es emparejar las orillas y así nos queda el vivo pegado. Ya el paso a seguir sería cerrar el bolso con el fuelle. Ese otro paso a paso lo veremos en otro video. Chao, chao, hasta una próxima ocasión.